compañero de Lucio ahí en San Pedro, maestro. Sí, 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 ¿verdad? él estuvo ahí con nosotros y luego se Sí, fue a Santa Catarina con Santa Catarina con con el Palacios. biólogo Santana. Sí, sí, Exactamente. pues sí tuve el gusto de conocerlo. Ok, perfecto, muy bien. Pues bueno, en paz descanse este muchacho. Pan descanse, pues, y ni modo que se nos fue. Ey, voy a compartir pantalla, compañeros. Vamos a ver. Un tema con referencia planeación, petróleo. Es la planeación. Se vicia el sistema, ¿verdad? Antes no me pasaba eso. No, gracias a Dios, todo bien, pero haz de cuenta de que la tos y la Muy bien. entonces Planeación Agrícola Nacional 2016-2030, la Zagarpa. Algunos de ustedes tienen experiencia en cuestión de, de lo agrícola, que hayan estado alguna temporada en el campo y ver cómo se lleva a cabo la cuestión de plantar y o sembrar, cuidar cuidar el plantío y cosechar y todo eso. ¿Sí me escucharon? Sí, maestro, pero no tengo experiencia en eso. Ah, adelante, Martínez. Job Martínez. Adelante. Me dice que mi conexión a internet no es estable. Soluciona problemas de ayuda. Bien, bueno, la pregunta era porque muchas veces les digo yo, o sea, yo he ido así, he estado en cultivos y todo, pero nunca he estado, digamos así, 6 meses como para poder establecer y ver cómo es un proceso completo. Por eso. Cierra el sistema. Ok, no necesito recibir. Y si alguien quiere unirse a la llamada, admitir.
Muy bien, vamos a ver lo que es la planeación agrícola 2016-2030. En el libro ustedes pueden checar lo que viene el material sobre las técnicas agrícolas, que es lo más importante, en qué afecta el ecosistema, etcétera, etcétera. Pero aquí vemos las políticas de nuestro país en materia agrícola. Porque no sé si ustedes sepan, pero pues desde que tengo uso de razón siempre hemos tenido un déficit en lo que es en la producción de alimentos. Normalmente siempre se ha importado el maíz, frijol, etcétera, de Estados Unidos, que es básico. Pero nuestro campo, a pesar de todas las políticas políticas públicas que se han elaborado, pues no ha sido, digamos así, suficiente como para poder que México sea autosuficiente en la producción de alimentos. Hubo una época por allá, los años 70, en que hubo escasez de maíz blanco para hacer tortillas, entonces se empezó a escasear. Ahí se importó maíz amarillo de Estados Unidos, pero se decía que no se quería el maíz amarillo porque resulta que en aquel entonces el maíz amarillo se utilizaba para alimentar a los cerdos en Estados Unidos. Al importar ese maíz, porque pues, era más barato y todo eso, se empezó a producir la tortilla amarilla que mucha gente no la quería la tortilla blanca. ¿Cuál es la diferencia entre tortilla blanca y tortilla amarilla? Bueno, pues en aquel entonces pues, la diferencia era el color, yo creo, el sabor era, pues, la tortilla siempre ha sido insabora, por ejemplo, la blanca, a diferencia de la amarilla, que es un poco más dulce. Pero bueno, no se quería y pues se tuvo que importar ese maíz amarillo para producir las tortillas que se requerían. Y posteriormente, entonces, ya cuando se regularizó todo, bueno, se empezó a vender ya otra vez el maíz blanco para hacer tortillas blancas. Son situaciones que se dan que en un momento dado la producción o las políticas públicas hacia el campo no han mejorado en ese sentido. En este plan habla sobre 2016-2030. Luego, pues como todos tienen, pues tiene su presentación, sus objetivos de la Planeación Agrícola Nacional, cultivos estratégicos, metas esperadas, impactos esperados al 2030, plan integral de atención al café y qué podemos esperar en el 2019. No sé si en este sentido, en el 2019, por la cuestión de la pandemia, afectó la cuestión de la producción en campo. Ahí sí, créanme, no tengo conocimiento de que si en un momento dado el trabajar en el campo, digo, que la pandemia haya afectado el trabajo en el campo como lo afectó aquí en las ciudades, y desmejoró la producción en materia, digo, en cosecha alimenticia. Permítame tantito. Ok, entonces dice, el campo pasó a ser un sector importante, a un sector estratégico para la economía nacional, debido a que crece por encima de la media nacional y en la que laboran más de 7 millones de personas. En consecuencia, la planeación agrícola nacional es un requisito indispensable para avanzar de manera programática en la construcción de un sector agrícola competitivo. El ejercicio de planeación que presentamos tiene una visión de largo plazo al año 2030 y prevé el desarrollo de regiones estratégicas, metas precisas de productividad para las principales cadenas agrícolas y oportunidades de mercado para los productos mexicanos. Si el programa es 2016-2030, o este proyecto, programa agrícola, ¿qué creen ustedes que pasen en el 2024-2025? ¿Cuál es su percepción en un momento dado? Vamos a ver. Admitir. Vamos a ver. Aquí estamos, compañeros. A ver, alguien.
Arturo Garza. Adelante, Arturo. Abril Valleza. Maestro, se escucha un ruido muy extraño cuando usted activa su micrófono. No sirve mi micrófono, maestro. Arturo Garza. Ok, perfecto. El ruido extraño, compañeros, ay, no sé por qué ahora sí hay un ruido extraño si antes no había. Sí, es como un eco, se repite constantemente. ¿Por qué será? Es que si le quito... Si lo separas de la computadora, profe, no lo ponga tan cerquitas ahí al micro de la computadora, a lo mejor por ahí se vicia. Ahora sí. ¿Así se quita? Sí, se escucha menos, maestro, sí. Voy a checar. No, ahí se escucha, ¿verdad? Sí. Bien. Es que necesito ligarlo, pero no tengo. Necesito el audífono para poder escucharlo. Oh, a ver, permítame tantito, déjame checar algo. Bien. No, sí se escucha. No. Porque si lo tengo muy lejos, se escucha. Fíjense, la semana pasada no se escuchaba nada. A ver, ¿ahí se escucha? Sí, sí se escucha el eco. Alcanzo a escuchar. Déjame salgo de aquí entonces. Bien. Sí, como quiera se escucha, ¿verdad? Voy a tener que mejorar este asunto. Permítame tantito. ¿Y si reinicia su máquina, maestro? Si reinicio mi máquina, o sea, la lap. O sea, la lápiz, el celular, a ver que a lo mejor así se arregla. Ah, muy bien, déjeme ver. Déjeme checar eso. No sé por qué sería eso. Déjame reiniciar entonces. Puedes conectar los audífonos y volverlos a conectar, tal vez. Ya lo hice. Ya lo hice, como quiera suena. Pero el celular no. Ah, Ahí se escuchó menos.
Se perdió el audio, maestro. Bueno, Ahí se escucha. ya. Ahora sí se escucha bien, sin eco. Sí, sin eco. Ya le encontré cuál era. Lo que pasa es que la lab la tenía con sonido, por eso se escuchaba. Pero no estoy, dejé de compartir. Vamos a compartir. Entonces, alguien que me pudiera decir en un momento dado que este plan que está promovido, este plan agrícola del 2016 al 2030, ¿cuál es su percepción con la experiencia que han tenido en su vida con respecto a los programas y políticas transeccionales? ¿Alguien que quiera opinar al respecto? Por ejemplo, profe, el de que ya sea un país ya estratégico para la agricultura, la cuestión del, por ejemplo, uso de fertilizantes y todo eso para, ahora sí como un problema para el medio ambiente, ¿podría ser algún factor? Sí, sí, pero me refería más que todo, ustedes saben que cada gobierno hace sus propias políticas. Entonces, cada 6 años siempre cambian los planes y proyectos. Normalmente deben de ser transeccionales, es decir, que, que viene siendo que modifican siempre los planes y no termina un plan digamos así, de llevarse a cabo cuando ya lo están modificando. Y ahorita es 2016, 2030 y a lo mejor en el 24, 25 que entra otro presidente, a lo mejor va a decir, bueno, vamos a hacer otro cambio y modifican los planes y entonces no se llevan a cabo los planes como se debió. Y por eso a lo mejor las cuestiones de producción agrícola y todo eso de alguna forma se merman. Entonces, les hablaba de la presentación, los retos, según del sector agrícola, dice, necesitamos incrementar la producción agrícola en al menos 70% para el año 2050 y debe ser sostenible. Dice, se tiene que hacer con un incremento en los rendimientos en las superficies que hoy día están destinadas para ello y evitar también las pérdidas post cosechas, producir más en la misma superficie con menos agua y para más gente, y la brecha se debe reducir con tecnología y con innovación. Estas son cuestiones que se dicen, pero bueno, pudiera ser en un momento dado cuando dice evitar también las pérdidas post cosechas, decir, bueno, mejorar el transporte de estos productos y se producir más en la misma superficie, ya no más, no con fertilizantes, sino que también con transgénicos o modificación de las semillas, etcétera, dice con menos agua y para más gente. Yo me acuerdo de tesis ahí en la Facultad de Ciencias Biológicas que hablaban no, y en agronomía, de riego y castigo, así le llamaban, o sea, es decir, hacían estudios para ver la producción en un momento dado de algún producto, pero con la cuestión de ver qué tanta agua y qué tanto, digamos así, mantenerla sin agua para ver qué tanto se produce. Y también generar especies o cultivos que con menos agua sean más eficientes. ¿Cuál es el objetivo de la Planeación Agrícola Nacional? Incrementar la producción nacional de los cultivos estratégicos, poniendo en marcha acciones regionales que aumenten la productividad y competitividad de manera sostenible
y conforme a los requerimientos de los mercados. Incrementar, imagínense, ahorita, por ejemplo, cuando les decías sobre el objetivo de sus actividades es que terminen en tiempo infinitivo, aquí como incrementar la producción, ¿sí? Eso es lo que deben hacer en sus objetivos. ¿Cuáles son los cultivos estratégicos? Agave, tequila y mezcal, aguacate, algodón hueso, arándano, arroz palay, avena forrajero, cacao, café, canola, caña de azúcar, cártamo, cebada, grano y maltera, chiles y pimientos, frambuesa, fresa, frijol, girasol, higuerilla, otrofa, jitomate, limón, maíz, blanco y amarillo, mango, manzana, naranja, nuez, palma africana, palma de coco, papaya, piña, sorgo dulce, sorgo grano, soya, toronja, trigo, cristalino y harinero, uva, vainilla y zarzamora. Aquí veo palma africana, también está raro. Nunca lo había escuchado aquí para nuestro país, pero bueno. Esos son los cultivos estratégicos en un momento dado se dan. Los autorizados, trigo cristalino y harinero. Aquí hay de dos tipos, como el maíz, blanco y amarillo, zarzamora. Y resaltan el café porque luego explican lo que es lo del café. ¿Cuáles son las metas esperadas? ¿Alguien quiere unirse a mi llamada? No quiere. Dice, la definición de las metas por cultivo se realizó mediante el incremento en los rendimientos, tomando como referencia las cifras históricas máximas reportadas por municipio 2001-2015. No se consideraron, incrementos en la superficie cultivada 2015. Para los cultivos de maíz amarillo y trigo harinero, se consideró la reconversión de cultivos, sin embargo, la superficie total del cultivo no tiene variación. Aquí están los cultivos, la producción en miles de toneladas y cuál sería el crecimiento acumulado o lo que se espera en un momento dado. Por ejemplo, ahí, si ven ahí en la tabla, pues abarca que el café son un 500% en cuanto a lo que se reportó promedio en el 2015 y lo que es la meta para el 2030. Bueno, el café es el más digamos así, que tienen más confianza en cuanto a tener en la meta un acumulado mucho mejor. Posteriormente le siguen la avena forrajera, la canola y los demás. A veces me quedo pensando, por ejemplo, en el aguacate, ustedes no sé si han escuchado, leído algo, que por ejemplo cuando quieren que el aguacate sea más caro, echan a perder el producto en un momento dado para que se incremente el precio, porque si no, manejarían mucho producto y estaría a bajo costo y por cuestiones de operatividad y todo eso, pues a lo mejor no les conviene y muchos tiran el producto o lo desechan para que el precio se incremente. Como todo esto está conforme a las ofertas y las demandas, cuando se escasea, hay más demanda, por lo tanto, se incrementa el precio. Dice, impactos esperados al 2030. México tiene un rumbo definido, con metas precisas y con una visión de largo plazo. El sector agrícola incrementa su productividad anualmente en un 3.72%. El sector agrícola mexicano es sustentable e integra la biodiversidad. Las regiones con potencial productivo están desarrolladas económica y socialmente. Las frutas y hortalizas mexicanas satisfacen los requerimientos de los mercados internacionales. México produce 222 millones de toneladas de alimentos que garantizan la seguridad alimentaria de la población y México alcanza el 8º lugar como país productor agrícola. Por ejemplo, uno de los impactos esperados cuando dice el sector agrícola mexicano es sustentable e integra la biodiversidad. ¿A qué cree que se refieren en este concepto de impacto? Que es sustentable e integra la biodiversidad.
Juan Francisco Arispe, perdón. Adelante, Miguel Carranza. Maestro, disculpe, voy manejando, maestro. No te apures, maneja con cuidado, tú no te apures. Es preferible que, Gracias. sí, es preferible que tengas toda la atención en el manejo. Así está una compañía el semestre pasado, dije, no, tú no te apures, tú manejas todo eso, no hay problema. Miguel Carranza, Gracias. adelante, sí, de nada. Bueno, adelante, Job Martínez. ¿Qué es Job Martínez? Adelante, Job Martínez. ¿Qué es Job? Perdón. Los integrantes del... Aquí está. A ver. Jorge Flores, Juan González, Arturo, Luis Valleza, Brenda Elizabeth. Como que ahora están como Job Martínez. Adelante, Job. José Víctor Noé. Alguien que intenta admitir. José Víctor Noé, adelante. No, poco. Aldo Barrón se ha unido. No, perdón. Juan Francisco Arispe. ¿No me escuchan? Sí, maestro, sí la escuchamos fuerte y claro. No, es que como no contestan por eso, les pongo en el chat. A ver si. A ver, pues puedo contestar, maestro. Bueno, adelante, ándale. Que Adelante, integra Juan. la biodiversidad quiere decir que cuida las distintas especies. Y pues básicamente ese renglón se refiere al cuidado del medio ambiente, cuidando las distintas especies. Eso viene siendo la biodiversidad. ¿Tú has leído o has visto, has visitado o te han comentado alguien, algún compañero de tu profesión o algo con respecto a esta situación? ¿Cómo? Sí, es decir, que sí es cierto que respetan la biodiversidad y que sí es cierto que son autosustentables. Pues es que la verdad yo no creo, maestro, porque pues muchas veces hasta incendian los predios para hacer cultivos. Yo no creo tanto eso. Okay. Lo que pasa que, pues una cosa es verlo acá en una servilleta, ¿verdad? Como las leyes, casi todas. Sí. Y la otra cosa es la práctica. Entonces, pues muchas veces eso no conlleva la realidad. Porque muchas leyes de México, pues son letra muerta realmente. Que la realidad es otra, porque no hay los suficientes inspectores, no hay la suficiente, o sea, el castigo no viene siendo algo que se aplique siempre. Entonces, pues no, yo pienso que no, realmente. Ok. ¿Llevaron ya legislación ambiental ustedes? La estamos llevando, maestro, en este momento. ¿La están llevando? Sí. Bueno, perfecto. En este semestre. A lo mejor no es tanto letra muerta, o sea, acuérdate que... No, lo que pasa es que hasta ahorita es cuando ya la están aplicando, pero antes no, antes no, ahorita como que ya empieza a haber aplicación y hay empresas que dicen, oye, pues si llevo más de 100 años operando, sí, ¿por qué me estás pidiendo todo esto? Pues si nomás que antes no te lo pedían porque pues simplemente no. Y no porque hayas operado 100 años así significa que ahorita estés operando bien de esa manera. Entonces, eso no te justifica que estés bajo la ley actual.
porque las leyes se van, cada vez se van reformando y se van haciendo cada vez nuevas y cada vez se va cuidando más el medio ambiente, en eso sí estoy de acuerdo. Pero como país del tercer mundo, yo creo que todavía nos hace falta mucho. Muy bien. No, no, permíteme entonces, está bien. Sí, Déjame checar aquí algo que me dicen en el chat. Ah, me comentan, acá está. Dice, maestro, buenas tardes. Hay compañeros que están esperando que los acepte, pero yo no los veo. Entonces mi pregunta es, ¿cómo le hago para aceptarlo? Algunos de ustedes saben cómo, me dicen que hay gente que está esperando que los acepte, pero no encuentro yo cómo aceptarlo. Más secciones. Me parecen dejar de presentar. Bien, entonces, habla sobre la cuestión del Plan Integral de Atención al Café, el PIAC. Plan Integral de Atención al Café. Hace muchos años tuvo problemas la producción de café por la roya, una enfermedad que le da al café, y se tenía grandes problemas para poder controlarla. Dice, el objetivo general de este PIAC es incrementar la productividad de manera competitiva del sector cafetalero a 4.5 millones de sacos, 60 kilogramos cada uno, para la cosecha 2018-2019. El promedio histórico en los últimos 15 años y dejar las bases para, promedio histórico en los últimos 15 años y dejar las bases para el incremento anual y el 2030 lograr una cosecha sostenible de 15 millones de sacos. Ahora la pregunta es, ¿por qué el café? ¿Por qué creen que le estén poniendo mucha atención al café? es por un producto que se puede exportar a Estados Unidos y se puede hacer la competencia a países cafetaleros como Colombia por el clima que tiene México. Exactamente, sí. Y yo creo Es que rentable. también es rentable y aparte da mucho trabajo, porque creo que lo cultivan piececita por piececita con los dedos, ¿no? Lo van descolgando de los árboles. Hey, las plantas, exactamente. Bueno, y ahora, no sé si lo han visto también, incluso el Nestlé pues, lo está tratando de utilizar también esa situación dentro de un marketing, pero bueno. Entonces hablamos de la cosecha histórica y la proyectada. Estamos hablando de más o menos millones de sacos, serían 6 millones de sacos de 60 kilogramos cada uno para el 2030. Ahí no salió el 30, pero bueno. Pero para el 2019, 4.5. En el 2015 y en el 2016 pues, fueron 2.2. La producción vino hacia abajo y luego quieren hacerla hacia arriba. En teoría, en el 17 y en el 18 se obtuvo hasta 3.8 millones de sacos. ¿Cuáles son las líneas de acción? Dice fortalecimiento de la cadena productiva y desarrollo de viveros certificados. Implementar el modelo de gestión de asistencia técnica especializada y transferencia tecnológica. Impulsar las campañas sanitarias en coordinación con Senacica para prevenir y controlar plagas y enfermedades del café. Facilitar el acceso a crédito y capitalización de pequeños productores, sincronizando la estrategia con los incentivos de Zagarpa y la promoción y difusión del café sostenible mexicano. Y ejecutar de manera participativa los incentivos de Zagarpa, considerando concurrencia.
De estas 6 líneas de acción, si se fijan, dice fortalecimiento de la cadena productiva y desarrollo de viveros certificados. Entonces ya estamos hablando de algo más, ya no tanto en el campo agrícola, sino primero asegurar la planta para que luego trasplantarla al campo en un momento dado para que tenga una mayor eficiencia en la producción del café. Y luego pues ya hablan del desempeño de este PIA, los calendarios de ejercicios fiscales, porque eso no nos, en ese sentido no nos interesa tanto. Claro que si fuéramos productores todo sería otra cosa. El objetivo general es promocionar, terminar el consumo de café mexicano en el sector nacional e internacional. Los hizo la Expo Café con varios objetivos, entre ellos es promocionar el consumo de café mexicano en el sector nacional e internacional, dar a conocer a los consumidores quiénes son los productores de café, informar la diversidad de los cafés de México y el enfoque mercado doméstico de Estados Unidos y la Unión Europea. Es decir, promocionar nuestro café en ese sentido. Hay participación de los foros globales y luego el desarrollo de perfiles por microrregión en cada estado cafetalero. Y hacia el futuro, pues una campaña de promoción consumo interno en México, en la región andina y enfoque en China. México tiene la oportunidad de unir esfuerzos y firmar convenios con Yunnan Exchange Coffee. ¿Qué podemos esperar? Dice, acuérdense que el plan, es un plan sectorial de 2016-2030, por lo tanto, entra con el nuevo presidente, el actual presidente, perdón, AMLO. Dice, con AMLO, política cafetalera de Estado creará el Instituto del Café Mexicano. No se sabe si va a ser iniciativa de ley o por la CEDESOL Zagarpa en el 2019. Les voy a comentar que por ahí por el 70 que les hablaba yo de la enfermedad del café por la roya, en aquel entonces estaba el INMECAFé, Instituto Mexicano del Café, que en ese entonces era Fausto Cantú Peña el director, que se vino todo el problema del contagio de esta enfermedad y tenían problemas en ese sentido y no para trabajar y para poder erradicar esa enfermedad. Pero cuando hablo sobre del Instituto del Café Mexicano, pues me acuerdo del INMECAFé, Instituto Mexicano del Café, nomás lo cambian y ya. Luego, desarrollo de un arreglo institucional para el sector cafetalero de México. Y estos son los objetivos y la ley, pero bueno. Lo que más interesa en este sentido es, estos son todos los organismos que pueden entrar en este sentido. Dígame Café, la Universidad de Chapingo, el CONAM, Semarnat, el CENIT, el SIC, el CIAP, la CONAVIO, la CENACICA, INIFAP, por Coffee, ICA, en Conservación Nacional, Pronatura, Promecafé, etcétera, entre otros, dice. Ya, esto de la Zagarpa. Pero bien, entonces en su libro van a encontrar voy a dejar aquí. Bueno. Cuando lean y hagan su actividad, porque estas cuestiones de la actividad vamos a
Entonces, en su libro van a encontrar las técnicas de la agricultura. Aquí. ¿Alguien ya leyó el capítulo de medio ambiente agrícola? Llevan 2 semanas, compañeros. Nos vamos conmigo. Sí, muy bien. ¿No, compañeros? Este es el capítulo 2. Ahí está. Es el capítulo 2. Es muy corto el capítulo 2. Dice, las técnicas de la agricultura. Dice, los grandes consumidores no humanos, mamíferos, reptiles y pájaros, se mantienen alejados físicamente de los cultivos. Se refertiliza la tierra y se riega la tierra. Son las 3 técnicas de agricultura. Una pregunta. Hay un libro que se hablaba hace un buen tiempo, de que les digo, no sé si lo llegaron a tener. Ahí por la época de los 90s, se llama Salvemos la Tierra, de Jonathan Porritt, y el prólogo del Príncipe de Gales. Introducción de Homero Aridgis. ¿No se lo vieron? Entonces explicaba, este libro fue muy recomendado en ese entonces porque empezaron a hablar sobre la cuestión del manejo de los cultivos, de rotación de cultivos, dejar de utilizar insecticidas, pesticidas, fungicidas, etcétera, etcétera, para tener un mejor alimento, porque se estaba viendo que la producción de estos alimentos en el campo, pues sí, eran mucho más por hectárea, pero que pudieran llevar en un momento dado con el tiempo problemas de enfermedades. Entonces, para poder eliminar a los insectos, y a los microorganismos que atacan a las plantas, bueno, pues se utilizan los pesticidas, fungicidas, para mejorar el suelo, pues los fertilizantes, etcétera. Y de esa forma, entonces, se conseguía una mejor producción en la cuestión agrícola, con la consecuencia de que, pues sí, había en muchas partes se contaminaba el subsuelo, el agua del subsuelo por la infiltración de todos los fertilizantes y pesticidas que se agregaban, se contaminaba el aire en ese sentido, la atmósfera, por las partículas de los pesticidas, fungicidas, etcétera. Incluso, pues no sé si han visto escenas donde se aplican los fungicidas a través de un aeroplano y todo eso para mayor efectividad, para cubrir más en menor tiempo, etcétera. Luego se habló de que debíamos de volver al pasado, es decir, no obligues o no pongas alimento que en un momento dado pudiera a largo plazo, mediano o largo plazo, causar alguna enfermedad, sobre todo cáncer, que es lo que se hablaba más. Entonces hablaban de que, bueno, hay formas o métodos de poder producir sin necesidad de hacer todo eso de lo anterior. Y hablaban de la rotación del suelo, de la rotación, perdón, del cultivo, o sea, de áreas de cultivo, que en una área sembraste maíz, en otra trigo, en otra avena, y en otra, no sé, otro cultivo, fresa, bueno, al término de la temporada cambiarlo y así de esa forma no se empobrece el suelo, porque imagínense, si plantas, por ejemplo, puro maíz, ¿qué va a pasar? Los nutrientes que consume el maíz se van a acabar. Puede tener más nutrientes de otro tipo, pero no los consume el maíz. Lo podría conseguir, por ejemplo, el trigo. Entonces, la rotación de cultivos, más el trabajo en el suelo, más mejoramiento, dejando ahí materia orgánica para mejorar este tipo de suelo, bueno, eso le daría la oportunidad en un momento dado de producir un producto más sano, más orgánico, como le llaman, y que fuera en un momento dado beneficioso para la especie humana o para el consumidor. Pero ¿cuál es el problema que nos enfrentamos?
que la situación económica en la producción, por ejemplo, de una hectárea o de una parcela de cultivo, en el cual se utilizaban fertilizantes, fungicidas y todo, que produce X cantidad, en comparación con la que es orgánica, pues es mucha la diferencia y los costos son demasiados. Entonces, no todos podrían consumir ese producto en un momento dado. Y por allá por los 90 y 2000, pues se hablaba sobre esta cuestión de estos alimentos que eran libres de todo ese tipo de contaminantes o todo ese tipo de productos químicos que a la larga produciría el daño. Y ustedes lo pudieran ver, o sea, a través de noticias, programas televisados o de esas series de televisión o del mismo cine, etcétera. Ese era el criterio en un momento dado. Y pues sí, mucha gente pues le apostaba que pues, mientras más sano el producto mejor, pero es más caro y no todo el mundo lo puede comprar. Entonces ahí estaba la pelea entonces o la situación de qué hacer en un momento dado. En el campo mexicano, en la cuestión de todos estos productos, el programa es decir, produce más con la misma hectárea y con menos agua. ¿Qué quiere decir? Que pues tienes que utilizar lo que tengas que utilizar para poder producir esa cantidad de producto que se requiere para que México sea autosuficiente en la producción alimentaria. Entonces, cuando hagan su mapa, en tal que todavía tienen tiempo, pudieran aprovechar para meter más ideas de lo que nomás maneja el libro. Acuérdense que tienen que consultar 4 literaturas más. Y háganme un favor, me especifican por favor, si lo hicieron con un software, ahí me ponen el link para verlo mejor, pero si lo hicieron en un PowerPoint o algo y sacan una imagen del PowerPoint y lo pegan en el Word o algo así, me lo especifican, porque en un momento dado puede encontrar un mapa mental muy parecido y a otro o a una consulta y quisiera saber que no fue una copia, sino que fue nada más que lo hicieron de PowerPoint y lo pegaron a Word o algo así. No sé si tengan alguna duda, algún comentario que quieran hacer. Adelante, compañero. ¿Algún comentario? Sí, yo estoy leyendo el tema, sí es muy extenso. Bueno, en el libro es muy corto, pero lo que uno encuentra ahorita en las redes, pues hay documentales, ¿no? Entonces, sí es muy vasto el tema. Inclusive yo creo que el mapa lo hice, creo que en tamaño doble carta, porque sí es muy intenso, ¿verdad? Sí, no, sí, incluso te digo, hay software que pueden hacer los mapas mentales y te facilita más todo en ese sentido. Nomás pones lo que es el link. Creo que un programa se llama Mentimeter o algo así. No estoy muy seguro porque se me olvidan los nombres así, muy así. En el Geniali no lo puedes hacer, pero hay otros programas para hacer estos tipos de software de mapas mentales. Si no conoces software, bueno, pues lo puedes hacer en PowerPoint. Nomás lo pegas como en el Word en un momento dado. Sí, es que, de hecho estamos pensando en cambiar el libro porque ya está muy, ya necesita uno más actualizado. Pero en eso se está viendo y a lo mejor el próximo semestre cambia ya el libro base. Pero por mientras, consulten otros 4 temas más, 4 citas literarias o literatura citada, son 4 bibliografías más para que se auxilien para hacer todo el trabajo, toda la actividad, desde la introducción, objetivo, mapa mental, etcétera. Recuerden que se vence ya 15 de agosto a las 23:55 horas y no se olviden de participar en el foro, es muy importante, no se les olvide. Acuérdense, en su participación más 2 réplicas más. No sé si tengan algún comentario, alguna duda, algo que quieran, alguna experiencia que quieran comentar.
Si me permite, maestro. Adelante. Mire, bueno, lo que yo pienso del campo mexicano es que, pues, siempre va a estar amolado, ¿verdad? Porque por culpa ahora sí de las grandes cadenas de autoservicio. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, el melón ellos los compran súper barato. O sea, les castigan mucho el precio a los productores. Entonces, ya llega a la tienda libre de plagas, libre de todo tipo de cosas que pueden mermar la producción agrícola. Ellos ya reciben el melón así muy bonito y lo pagan muy barato. Entonces, básicamente casi todas las ganancias se lo están llevando las tiendas de autoservicio. Entonces, yo lo que pienso yo que el gobierno tiene que regular la cuestión de en cuánto están comprando los productos agrícolas, las grandes cadenas sobre todo. Ese es mi comentario, maestro. Sí, gracias. Ahí nos encargo cuando digas algo así, pues sí, está en desventaja o algo así, no, está muy, o sea, utilizan un lenguaje un poquito más científico, por favor. Adelante, Noé. ¿Qué tal, maestro? tal? Buenas noches. Sí, totalmente de acuerdo con el comentario de Juan. Muchas veces de lo que vemos ahorita en la actualidad es como el gobierno influye mucho y coincido con el comentario del compañero derivado que es, he visto como en San Pedro, Coahuila, por ejemplo, el melón, o las parcelas de sandía, melón es gente que le dedica mucho tiempo, genera con el consumo del agua, allá hay muy poca agua, y lo pagan a peso, o sea, es algo impresionante cómo está muy castigado ese giro y por eso ellos mejor se van a otros lados, ¿no? Otros estados o emigran a otros países. Ese es mi comentario. Gracias, Noé. Juan, sí, tienen razón. Incluso, mira, hablando y abordando esta situación, a mí me platicaron, mi suegro me decía que muchos de los que, por ejemplo, dicen no aceptan, porque pues van y les dicen, te damos tanto por la parcela o tanto por la producción o algo así, que queda a muy bajo costo. Dice, no, pues hubo uno que no se animó a vender y dijo, no, pues yo voy a vender mi producto afuera. O sea, en el mercado de abastos de allá de Torreón. Y se llevó la producción, se llevó todo, y nadie se lo compraba porque entre los mismos le dicen, ¿sabes qué? No le compres a fulano. Y pues batalló mucho, o sea, de hecho no lo vendió, sino tuvo que interceder mi suegro con un conocido y todo para que se lo compraran, pero se lo compraron igual, o sea, casi al mismo precio. O sea, porque el problema es que se acaparan en el mercado ciertas, digamos, 3, 4, 5 instituciones o personas, o lo que sea, y ahí no sale. Entonces, el productor quiere venderlo porque por justicia dice, oye, pues yo invertí en tiempo, invertí en barbechar, invertí, gasté dinero en esto, en la semilla, en fertilizantes, en esto, y digamos así, mi gasto total es de 5 pesos. Y si me vienen aquí y me dicen, te doy a tanto y saco, no sé, 7 pesos, mi ganancia es 2 pesos, pero luego no me queda nada ni para volver a empezar o batallar, porque pues esos 2 pesos a lo mejor los tengo que pagar al banco porque ya cubrí pues, los gastos de comida, etcétera, etcétera. Pero dice, pues, yo sé que afuera se venden, por ejemplo, no sé, vas a un supermercado y el kilo está en 15 pesos, 20 pesos, pero dice, pues lo tengo que vender o se lo tengo que vender a alguien para que lo venda más adelante. Y por ejemplo, pues las primeras, como dicen, las primeras 2 flores, pues las primeras 2 cosechas son melones mucho más grandes y todo, y eso lo agarran para verse al extranjero. Luego la tercera y cuarta flor se vende aquí, y hay una última, que es donde salen los melones más pequeños, más chiquitos y todo. Buenos, o sea, no tiene nada que ver, nomás el tamaño y todo eso, pero salen con buen sabor y todo, etcétera. Y difícilmente los acomodan, por eso hay mucha gente que a veces los compra y los anda vendiendo por ejemplo, en vehículos así por las colonias y todo eso, o se malbarata en el mercado, etcétera, etcétera. Pero son muchas situaciones. Aquí lo importante es que a lo mejor ese es el apoyo que tú dices, o intercede el gobierno en ese sentido, bueno, se requiere entonces que sea
parte de para una solución. Bien, compañeros, bueno, me tengo que retirar. Nos vemos. Muchas gracias por su asistencia. Los que tienen energía, tecnología y sustentabilidad, pues nos vemos ahorita, y los que no, acuérdense de entregar el trabajo el domingo y participar en el foro. Hasta luego. Gracias, maestro. Gracias. No, hombre, gracias, hasta luego, adiós. Gracias, hasta luego, maestro. Hasta luego. Cambio de pantalla, de grabación, detener grabación, detener grabación.